Muy buenos días, qué gusto saludarles hoy en uno más de Conexión 37. Es un placer hoy tener con nosotros a la doctora Virginia Medina Jiménez. Un gusto, doctora, tenerte con nosotros. Ella es médico especialista en ginecología y obstetricia, es subespecialista en medicina materno-fetal por la UNAM, el INPER, y tiene adiestramiento en neurosonografía fetal avanzada por la Sociedad Internacional Israelí de Ultrasonido en Ginecología y Obstetricia. Además es maestra en investigación clínica, vicepresidenta del Colegio de Ginecología y Obstetricia de Celaya, con más de 20 publicaciones en revistas indexadas. Bienvenida, doctora. Un placer, maestro Gracias. Martín Cano. Gracias por la invitación. Un gusto, pues mira, nos gusta platicar con nuestro auditorio, que son las y los trabajadores del mejor sistema de salud de México, que es el ISAPEG. Igualmente también, pues para todos aquellos que a través de las conexiones de redes sociales nos pueden estar siguiendo, y nos da mucho gusto compartir desde conocimientos, teorías, resultados. Nos gusta hablar de sindicalismo, nos gusta hablar de neurociencia, nos gusta hablar de inteligencia emocional, de todo lo que tiene que ver con la felicidad, con el comportamiento humano. Y tu tema es muy interesante. Qué importante hoy en medio de esta vida tan vertiginosa que nos tiene llenos eh, digamos, estamos hiper sensibilizados a través de las luces en cada una de las esquinas que vemos con anuncios, el teléfono, los relojes, las citas, el correr y sobre todo los malos hábitos. Creo que eso es más importante. Vivimos normalizando las cosas que no nos benefician, pensando que así es decir, a veces corriendo con una agenda súper saturada cuando podemos enfocar, utilizar herramientas como el enfoque 80-20, y así situaciones. Y es muy interesante descubrir que después de todo esto que he mencionado, esa hiperactividad que tenemos en la vida actual, hay un tema que llamamos vida. Todo depende de cómo vivimos. Y la vida tiene un origen. Y bueno, pues tú como especialista en ginecología, tienes mucho que ver con ello. Y nos ha interesado mucho un tema que tienes de última investigación, que es el de los efectos de la inflamación celular. Eso es bien interesante porque cuando te hemos escuchado, hemos descubierto que todo tiene ese origen. El embarazo, cómo es llevado, pero además la persona que es el vehículo, la embarazada, y cómo vive en medio de este ambiente buca que es volátil, incierto, complejo y ambiguo. Cómo vive en un ambiente tan complejo sin inteligencia emocional, dado que pues en la escuela no nos dan una materia llamada inteligencia emocional, que vive en medio de una crisis financiera, que vive en medio de esa hiperestimulación a través de el marketing tan despiadado que hoy vivimos por televisión, por medio social, redes sociales. Platícanos, vamos adentrándonos en ese tema tan importante. Claro que sí, muchísimas gracias por invitarme. Gracias a todos ustedes por estar el día de hoy con nosotros. Es un tema sumamente apasionante. ¿Cómo influye desde que nosotros estamos planeando un embarazo? El embarazo, nuestra temprana infancia, determina cómo estamos en la edad adulta también y qué hacemos al respecto. Como mencionaba, la inflamación a nivel del cerebro puede ocurrir no nada más cuando nacemos y a lo largo de nuestra vida adulta, sino que ya hay estudios que han determinado que desde que nosotros estamos planificando embarazarnos, si no nos embarazamos en un estado de salud más favorable o óptimo, obviamente desde ese momento nosotros ya estamos predispuestos a tener cierto tipo de procesos que van a contribuir a inflamación, sobre todo hablando de el cerebro, que es uno de los órganos más lábiles a la inflamación. Y pues realmente actualmente sabemos que uno de cada 115 mexicanos tienen algún trastorno en el neurodesarrollo. Ya no hablamos de parálisis cerebral infantil, que es como el espectro más grave, prácticamente uno de cada 1000 va
van a presentar esta complicación, pero nos vamos a las alteraciones más sutiles, trastorno por déficit de atención e hiperactividad, alteraciones obviamente en el lenguaje, en la conducta, en el procesamiento de las emociones, y para esto pues es importante voltear a ver los pilares fundamentales para una buena salud mental, que son comer bien, dormir bien, tener actividades recreativas y hacer ejercicio. Esas son nuestras obligaciones para tratar de tener una buena salud mental, porque ya hemos visto que también la salud mental en las embarazadas repercute en el bebé. Si yo tengo niveles altos de estrés, si tengo una depresión que no está diagnosticada, que no está manejada, que por supuesto hay terapia farmacológica, pero no es lo único. Necesitamos también la otra parte, que es toda la parte biopsicosocial que me va a ayudar a estar mejor, tener un mejor equilibrio. ¿Te parece que lo separemos por partes? Claro. Qué bueno. Mira, todos aspiramos a tener calidad de vida, pero muchas veces, y en medio de este despiadado concurso industrial, donde entre más y más y más se nos invita a gastar, a consumir, hoy día tú compras un cable para cargar tu celular y ya al mes te venden otro, y es tan sencillo, solamente es que el primero era plano y el segundo es triangular, pero es lo mismo, pero tienes que comprar. En ese sentido, a veces confundimos el tema de calidad de vida con tener, cuando en realidad la calidad de vida es el verdadero ser. Y todo del ser, pues yo creo que comienza con el embarazo, con la concepción. Y bueno, como bien dices tú, antes la planeación. Pero, ¿por qué no comenzamos por que nos definas el tema de la inflamación celular y sus... Claro que sí, pues realmente cuando nosotros tenemos en nuestro organismo todo el tiempo hay procesos de equilibrio, tenemos tanto vías metabólicas proinflamatorias, es decir, que favorecen la inflamación y mecanismos contrarreguladores antiinflamatorios. Todo el tiempo nos estamos, obviamente, multiplicando en cuanto a la parte de las células para que tengan un equilibrio y todos estos procesos se mantengan en un balance. No obstante, cuando nosotros dejamos de comer bien, se modifica nuestro ecosistema intestinal. Esto hace que la absorción de los nutrientes que disminuyen la inflamación también decrezca, o sea, menor. Por otro lado, la absorción de los nutrientes que nos dan bienestar mental, bienestar emocional, disminuye y pues se va oxidando la célula, aumentan estos procesos, la célula va envejeciendo, pero también a nivel metabólico se liberan toxinas, todas estas famosas citocinas y quimiosinas proinflamatorias, que ¿qué es lo que van a generar? Procesos tóxicos en el cuerpo que van a actuar en diferentes órganos y en diferentes tejidos. Uno de los más órganos de choque pues es principalmente el cerebro, pero no nada más lo vemos ahí, también lo podemos ver en todos los vasitos de nuestro cuerpo, en el corazón, en nuestras arterias, etcétera. Usando un poco la imaginación, entonces, para aquellos que no somos médicos, podemos entender la inflamación así como tal, así como cuando se me inflama un dedo y crece, y por supuesto con la consecuencia de que hay un intercambio de toxinas que modifican mi estado natural, así lo podemos ver. Así es. Y cuando aumentan estas toxinas o estos componentes que favorecen esta inflamación, por supuesto que las que se encargan de contrarrestar esta inflamación bajan o no actúan de forma adecuada, de tal forma que pues se liberan todos estos componentes. La protagonista de esta obra de teatro es la interleucina 6 principalmente, que es esta citocina, es un componente muy importante de las células que también funciona como un mensajero que dice algo no anda bien, tenemos que actuar. Y entonces esta interleucina 6, entre muchísimas otras, factor de necrosis tumoral alfa, interleucina 1 beta, es decir, muchas citocinas se elevan y esto va a echar a andar mecanismos celulares que van a actuar en los tejidos y finalmente en los órganos. Es por eso que si yo, por ejemplo, no tengo una alimentación adecuada, voy a empezar a tener problemas en el intestino, voy a tener intestino irritable, voy a dejar de absorber adecuadamente los nutrientes, me voy a empezar a deprimir porque si mi alimentación es rica en carbohidratos simples, por ejemplo, pancito, chocolatito, azúcar, y disminuyo el consumo de fibra, el consumo de omega 3, el consumo de
de proteínas, por supuesto, pues voy a empezar a tener problemas para sentirme bien. Me voy a sentir cansado todo el tiempo, voy a tener problemas para dormir. Si tengo problemas para dormir, mi cerebro no se va a relajar, no se va a desintoxicar, porque también el cerebro, a través del sueño, procesa todo lo que ha ocurrido en el día. De tal forma que si yo no duermo por la noche, y esto es muy importante, porque también a nivel endocrino nosotros tenemos un ciclo circadiano, en el cual estamos programados ¿para qué? Para trabajar de día y para dormir de noche. Entonces, cuando nosotros no tenemos esas horas de sueño, el cerebro no tiene los procesos para desintoxicarse, sobre todo de las vivencias, los pensamientos, las conductas que vivimos en el día. Y yo, si no dormí adecuadamente, pues puedo ver un mundo catastrófico cuando simplemente es una deprivación de sueño la que estoy viviendo. Entonces, por supuesto, tenemos horarios a todas horas. Hay personas que trabajan por la noche y esto es muy importante porque en el ámbito de salud esto es muy común. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues habilitar nuestras habitaciones, poner cortinas blackout para que en el momento que yo duerma simule a mi cuerpo que estoy durmiendo de noche, porque aunque yo no duerma de noche, si yo tengo un ambiente oscuro, relajado, tranquilo, mi organismo se va a acostumbrar a eso. Entonces, tenemos que ver las herramientas para que todos los que nos dedicamos a este ámbito hospitalario y de salud, que siempre es súper encortisolado y tiene mucho estrés, desarrollemos mecanismos para tener una vida un poquito más sana a nuestras posibilidades sin dejar el aspecto laboral que es fundamental para nuestro desarrollo personal. Hablaste de cortisol. Es el agente más nocivo, el número uno, es ese fenómeno de falta de control del estrés. Que el estrés, entendemos ahí el estrés favorable o el estrés bueno y el estrés negativo, estrés y eustrés, o el distrés. Y déjame darte un dato. En la Secretaría de Salud de Guanajuato, en el ISAPEC, somos alrededor de 22,100 trabajadores, de los cuales 15,000 son mujeres. Y por supuesto que tú puedes pasar a un hospital en el turno nocturno y ves una enfermera o dos o tres embarazadas, o a una médica, o a un personal administrativo. No hay un cambio de funciones o de horario cuando están embarazadas. Hay protección laboral para el tema de la licencia por maternidad, 45 días antes del embarazo, 45 días posteriores. Bueno, después viene el tema de la lactancia, que se les otorga una hora, tolerancias X, y hoy estamos avanzando al tema de crearles espacios propicios para la extracción de su propia leche, los lactarios, y coadyuvar un poco con esos ciclos naturales después del parto. Sin embargo, el tema va más allá. Yo creo que el hecho de que no te cambien el horario debería de ser ya una obligación, algo automático en cuanto se sepa que hay una mujer embarazada. Eso pudiéramos estarlo gestionando y verlo hacia adelante, pero en la práctica, ¿qué sucede aún te lo cambien? El asunto es el día a día de la mujer. Yo me imagino una compañera nuestra, te digo, de cualquier categoría, de cualquier código funcional, de cualquier profesión, pero que tiene no solamente el embarazo, sino que tiene a lo mejor ya una hija o hijo previo. Hay algunas que lo llevan así como antes se hacía año con año. Se planea, ¿sabes qué? Dos y es todo, pero seguiditos. Hay cosas así muy variables, pero sin embargo la actitud, la conducta, el cómo ese vehículo del nuevo ser no tiene una lectura de lo que es inteligencia emocional. Y en el embarazo, ¿qué porcentaje crees que hay de acierto en la planeación del embarazo y que lo haga así como tú nos lo platicas, ¿no? Que desde ahí te prepares para evitar esa inflamación celular que, como decíamos, tiene su vehículo especial que se llama cortisol. Claro, realmente las estadísticas norteamericanas nos mencionan que el 60% de los embarazos no son planeados. 60. De tal forma que en México es muchísimo más alto. Entonces, aquí la intención sería, uno, yo optimizar mi estado de salud física y mental en cualquier momento de la vida, ¿sí? Porque pues en ocasiones las cosas pasan y se nos embarazan sin una planeación. Ahora,
todas las mujeres en edad fértil tenemos que tomar ácido fólico, independientemente de si nos vamos a planear embarazar o no. Idealmente, 3 meses antes de la concepción y los primeros 3 meses del embarazo. En México existen polimorfismos genéticos que nos hacen más propensos a tener defectos de tubo neural. La famosísima espina bífida, el defecto facial, como es labio paladar hendido, lo que se conoce como labio leporino de forma coloquial, principalmente. Con el ácido fólico de forma antes del embarazo, nosotros prácticamente protegemos el 70 al 77% de este tipo de problemas. Ahora, mantener un peso saludable. Tratar de evitar, obviamente yo sé que por el estilo de vida, por todos los cambios que tenemos en la vida cotidiana, pues optamos por alimentos que no son tan sanos, mi cafecito y mi pan, ¿no? Entonces hay que tratar de organizarnos de la manera posible para tener alimentos nutritivos, que tengan los macronutrientes necesarios, que no estén tan procesados, tratar de tomar sabias decisiones en torno a nuestra nutrición. Y pues realmente esto depende mucho de nuestra voluntad, porque en todos lugares podemos decidir. A lo mejor yo me fui corriendo vamos a decir, al Starbucks porque no alcancé a desayunar en casa, pues bueno, decido a lo mejor un sándwichito con queso, panela y jamón en vez de optar por el cuernito con chocolate y azúcar, ¿no? O sea, ese tipo de cosas, cambios pequeños hacen grandes diferencias. El que yo pueda decidir que a lo mejor hoy no voy a comer en casa, tengo mi latita de atún, a lo mejor me como mi atún y mis almitas, mucha agua, es decir, cambios así sencillos en torno a la salud corporal. En torno a la salud mental, asegurar mis 6 a 8 horas de sueño en torno a mis posibilidades. Si yo trabajo en un turno nocturno, como dijimos cuando llego a casa, hacer mi ambiente favorable para yo recuperar esas horas cuando llego de la guardia, ¿no? De trabajar. Darme el espacio también para mí, porque para yo poder ser mamá y poder estar bien con mis hijos, necesito estar bien yo. Para poder estar bien con mi pareja, con mi mamá, con mi hermana, lo primero es estar bien yo. Entonces, hay que priorizar nuestra salud, porque muchas veces como personal de salud tendemos a darle todo a los demás y a dar poco hacia nosotros. Entonces, si yo parto desde un estado de bienestar interior mío, voy a poder compartir ese bienestar con los demás. Y muchas veces, pues ese cortisol que usted menciona, además de todas las catecolaminas, que son otro tipo de compuestos que hacen que estemos estresados todo el tiempo, nos intoxican e intoxican a los demás. Entonces tenemos que diseñar estrategias muy sencillas, pero que con constancia podemos tratar de modificar esta parte y disfrutar nuestra vida, porque al final es tan corta que hay que disfrutarla en donde estemos, en el trabajo, claro, en la casa, con mi familia, con mis amigos, con mi pareja, con mis hijos en general. Entonces, previo al embarazo hay que planear, hay que pensar, hay que educarnos. ¿Se hizo o no se hizo? Hay un embarazo. Viene un tema de estrés, el simple hecho ya de estar en una condición física diferente, con alguien a quien ya estás, con quien estás compartiendo, porque pues, de inmediato hay una relación, es parte de la mujer, el feto, ya que la persona ya concebida prácticamente. En este sentido, debemos cuidar que la mujer cubra lo más excelente posible el tema de una higiene del sueño, el que esté físicamente, el que tenga una buena nutrición. Pero hablaste del tema de interior. ¿Qué recomendarías para que ese encuentro personal pudiera darse? ¿Lo hace la ginecóloga o el ginecólogo cuando tiene el primer contacto con su paciente, lo tiene como parte básica de orientación? ¿Qué les recomiendan ustedes? ¿Hacer mindfulness, por ejemplo? claro, existen estudios, sobre todo en España, el más emblemático. Se publicó hace un año, dos máximo, donde se vio que las mamás embarazadas que practicaban mindfulness y que tenían ciertos hábitos dietéticos, como es la dieta mediterránea, tenían bebés más saludables y por supuesto tenían menores niveles de depresión y ansiedad. Nosotros hicimos un estudio que publicamos en una revista internacional, principalmente cuando comenzó la pandemia por COVID, y nos dimos cuenta de que 1 de cada 3 embarazadas tenían niveles altos de estrés a través de unas escalas de evaluación. Y esto nos llevó a preocuparnos porque dijimos, híjole,
Los niveles de estrés altos en el embarazo sabemos que son muy graves. Pueden hacer que la mamá tenga contracciones antes de tiempo y aquí incluso entre quienes nos están haciendo favor de acompañarnos con nosotros pueden darse cuenta de que muchas de las mujeres que trabajan en el ámbito de salud manejan niveles altos de estrés y tienen amenazas de parto prematuro, tienen contracciones antes de tiempo, pueden llegar a tener bebés con bajo peso al nacimiento y por supuesto a nivel cerebral este cortisol, estas catecolaminas, perdón, que son las que se elevan cuando nosotros estamos estresados, también generan un ambiente proestresante al bebé y esto tiene cambios en el cerebro de los bebés. Por eso, ¿qué estrategias se pueden realizar? Ejercicios de relajación, de respiración. El ejercicio como tal favorece la liberación de endorfinas, esto nos da una sensación de bienestar y en el embarazo el ejercicio también tiene beneficios a nivel de la placenta. La placenta, ustedes saben, es un órgano que se encarga de nutrir, de desintoxicar, de producir hormonas. Es un órgano sumamente complejo, me atrevería a decir que el más complejo que tenemos como seres humanos. Entonces, este órgano... Por supuesto que cuando las mamás hacen ejercicio, obviamente ejercicios seguros en el embarazo. ¿Cuál sería? Obviamente caminata, bicicleta estática, natación, yoga en pelota, por ejemplo, es excelente. Todos estos ejercicios hacen cuando tenemos un ejercicio aeróbico de moderada intensidad, como lo recomienda la Organización Mundial de la Salud, 30 a 60 minutos al día o 140 minutos semanales. Producen obviamente componentes que hacen que la placenta respire mejor, tenga una mejor oxigenación y por ende le llegue más sangre al bebé. Entonces tenemos beneficios no solamente para el bebé directos, sino que también a través de la liberación de endorfinas, que son estos componentes que nos dan bienestar en el cerebro, nuestras mamás tengan un sentido de placer, de bienestar, de tranquilidad. Y por otro lado, pues la aromaterapia, acudir a grupos a círculos de mujeres embarazadas donde transmitan esas experiencias, un diario que nos permita hacer catarsis sobre lo que nos pasa día a día, donde incluso ya tenemos hasta aplicaciones que nos dicen, esto está padre en tu vida, escribe sobre esto. Y entonces tú te empiezas a redactar tu propia historia, porque muchas veces vivimos en automático, ni siquiera hacemos un recuento de qué vivimos en el día, ¿no? Entonces, todas estas herramientas que nos ayuden también a sacar, a liberar, a soltar y a vivir el día en el momento presente, tiene beneficios fisiológicos demostrados. Condiciones como embarazo no deseado o los embarazos menores recomendada para comenzar. Se disponen, es un factor que calculas un 50% más de riesgo o qué porcentaje desde el área médica. A esto como consecuencia ya la predisposición, ya el estrés de si se tomó una decisión, no se tomó, si fue buena, no fue buena, o simple y sencillamente en ambientes tan complicados como hoy los embarazos. Por supuesto, prácticamente un 20 a un 40% de mayores complicaciones perinatales son las que sufren las mamás con niveles altos de estrés. Y hablando solamente de estrés, no estamos hablando de trastorno de ansiedad, no estamos hablando de depresión, no estamos hablando de este tipo de entidades que ya son mucho más graves, ¿no? Entonces, por eso es importante, también cuando yo identifico que me encuentro vulnerable, porque el embarazo es una situación sumamente vulnerable en el ámbito físico y en el ámbito mental. Que yo busque ayuda, ¿sí? Que acuda a psicología, si yo detecto que de plano mis herramientas para contener mi situación no son suficientes, acudir a psiquiatría también. ¿Por qué? Porque está estigmatizado mucho este tema, pero son herramientas fundamentales para nuestra adecuada salud mental. Leer también nos permite desarrollar mecanismos o procesos de lenguaje que muchas veces dejamos apagados, ¿no? Lo que decíamos, la escritura, el tratar de tener todas estas herramientas, sobre todo porque poblaciones muy específicas como es el embarazo adolescente, lo que es el embarazo en mujeres que no tienen una pareja estable. Actualmente, pues también las terapias de reproducción asistida, todos estos red flags en cuanto al embarazo, cuando no se da en una condición óptima, socialmente hablando, por supuesto que son focos rojos que nos deben de llevar a saber qué herramientas o qué redes de apoyo tiene esta mujer, ¿no? Porque muchas veces, pues no tienen el apoyo ni familiar ni de la pareja.
y además se enfrentan a un mundo globalizado, altamente competitivo y que quiere que tú estés 24 horas produciendo, ¿no? Entonces es importante también no solo voltear a ver hacia afuera, sino ver hacia adentro y pedir ayuda. Realmente cuando necesitamos este tipo de apoyos, recurrir a ellos, porque hay, y me atrevo a decir, en el ISAPEG, en la Secretaría de Salud, tenemos personal de primer nivel en todos los ámbitos, no solo de la salud corporal, sino también de la salud mental. Entendemos la epigenética como la mutación o variación de tu ADN, tus telómeros y todo lo que conlleva el tema genético, derivado de tu entorno, derivado de tu estilo de vida, derivado de tus pensamientos, derivado de tus creencias, derivado de tus miedos. Pero esta circunstancia entonces transmite directamente una transformación del ADN que inicialmente estaba eh, codificado en el momento de la concepción. Por supuesto, de hecho también hay estudios muy recientes donde se ha visto que la risa en una mujer embarazada tiene efectos favorables a nivel cerebral en el bebé. Entonces, no, hay factores que no vamos a poder o que difícilmente vamos a poder cambiar, como es la contaminación ambiental, que también es un factor importante, la altitud, que también influye mucho en la oxigenación del cuerpo, el entorno tan complejo social que estamos viviendo en el estado por la cuestión de la inseguridad y la violencia, y también la violencia es un factor social importantísimo que genera niveles altos de estrés en las pacientes, en las mujeres en general y en toda la población, ya en todos los estratos sociales y en todas las edades. Entonces, todos estos factores difícilmente los podemos modificar, pero cómo yo respondo a mi entorno, qué es lo que yo hago con lo que me pasa, eso sí lo podemos trabajar, eso sí lo podemos entender y para eso pues necesitamos irnos hacia atrás de qué mecanismos tengo yo de afrontamiento a los problemas. Los problemas van a surgir todos los días y en todos los niveles, en el ámbito social, laboral, familiar. Pero cómo yo resuelvo ese problema sin sufrirlo, sino resolverlo, es lo que me va a ayudar a tener una mejor calidad de vida. Y por supuesto que sí influye también. Hoy en conceptos organizacionales hablamos de que luego nos cansamos de buscar alternativas de solución en las masas cuando los liderazgos tienen graves problemas tanto de ignorancia en temas de inteligencia emocional, no se conocen, no saben gestionarse, no saben convivir con sus emociones positivas o negativas, ninguna buena o mala, simplemente todas necesarias de vivir y de saberlas procesar para encontrar un equilibrio. Me gusta un término de felicidad que dice que al final de cuentas la felicidad es el balance positivo de más emociones agradables que las negativas. Eso es felicidad, porque finalmente vas a vivir ratos de tristeza, vas a vivir muchos momentos con alguna dificultad, pero al final de cuentas es la actitud, es esa definición que das de cómo afrontar, cómo encontrarnos en ese futuro. Pero hablando de tema ciencia médica, Vicky, ¿qué es lo que le espera al panorama mexicano? En su entorno por su entorno político, su entorno económico, esa globalización, ese despiadado manejo de redes sociales y muy inadecuado muchas veces. ¿Qué nos esperará, Vicky? Pues realmente creo que si nos vamos a estadísticas, pues realmente el panorama no es muy alentador, porque cada vez, y algo que agradezco enormemente es este espacio para poder orientarnos hacia cómo prevenirlo y qué sí podemos hacer, qué cosas a lo mejor no vamos a poder cambiar, pero que ahí están. Entonces, con todo esto que estamos viviendo y que en el embarazo sabemos que hay factores, la importancia que tiene la salud mental, pero también la salud física. Si yo, por ejemplo, estoy expuesta a COVID, estuve expuesta a dengue, ojo, ahorita tenemos muchos casos de dengue y hay que prevenirlo como utilizando ropitas de manga larga, poniendo mosquiteros en nuestros hogares, utilizando repelentes que sean seguros en el embarazo, como son aquellos que tienen eucalipto y limón, aquellos que tienen citronela, que tienen DET, hay que checar. La CDC tiene ciertos lineamientos de repelentes que son seguros en las embarazadas. Hay que
prevenir las infecciones. Segundo, obviamente vacunarnos a tiempo sobre, obviamente, COVID, que tuvimos las vacunas, en el embarazo aplicarnos influenza, aplicarnos la vacuna contra influenza, la vacuna contra TDPA. Lo que dijimos de mantener un adecuado bienestar mental, hacer el ejercicio, comer sanamente, acudir al control prenatal de forma adecuada. Y ¿por qué no? Si yo detecto que me está faltando algo a nivel mental, que yo siento que tengo mucho estrés, que me siento incompleto en esa parte, buscar la atención para que yo pueda desarrollar herramientas que me permitan vivir mi vida mejor. La otra es obviamente acudir a la salud peribucal. Nosotros no estamos muy habituados en México a cuidar nuestra salud bucal, a ir al dentista cada 6 meses a nuestras limpiezas, a ver, prevenir caries, a hacer todas estas cosas. Y hay estudios muy interesantes donde se ha visto que hay microorganismos, bacterias de la boca, que llegan hasta la aorta, hasta nuestro vaso enorme que sale del corazón del lado izquierdo y que transporta todo el oxígeno. Se forman placas de ateroma, es decir, tapones que tienen esas bacterias. Eso nos habla de la magnitud del impacto que tiene nuestra salud periodontal. Hay que empezarnos a concientizar en esa parte. Por otro lado, hay que tratar de evitar las infecciones urinarias, vaginales, tener una salud sexual segura, saludable, adecuada, para poder nosotros prevenir todo lo que es contagiarnos de múltiples enfermedades de transmisión sexual, que cada vez también son más frecuentes por cómo se está dando la sociedad actualmente, que cada vez pues se favorece más la poligamia, tenemos menos parejas estables, confiables, etcétera. Entonces también tener esa seguridad en ese ámbito, que también es muy importante en el ser humano. Escuchemos a los que saben. Qué buenos consejos nos estás dando, Vicky, todos ellos basados en datos muy certeros. Como investigadora tan profesional que eres, bueno, mucho de lo que tú proyectas es basado en método científico. Todos los que somos papás alguna vez hemos tenido un llamado a la escuela porque el niño es hiperactivo, porque el niño es muy travieso, porque el niño se duerme, porque el niño no aprende. Hoy día hay información de que, bueno, hay hasta listados que violan derechos humanos, pero sin embargo es necesario para el profesorado que en X escuela dice, de tal a tal, tienen Asperger. Hay el atrevimiento de hacer algunos diagnósticos aún antes de culminarlo con profesionales y los empiezan a limitar o peor, los empiezan a medicar. Yo creo que lo más importante es, con todo lo que tú nos platicas, el que desde la concepción, tan sencillo, vivir en paz. Trasladándolo más allá del método científico, creo que debemos descifrar como un buen vivir. ¿De acuerdo? Y recomiendas ejercicios de respiración, recomiendas muchas metodologías que son ancestrales, que no necesitamos de ir a un laboratorio, de comprar en una farmacia, que tiene que ver solamente con tomar una decisión. Y es esa decisión de vivir en orden, vivir en paz. El yoga también lo has estado recomendando. Te he escuchado en algunos de tus intervenciones el tema de encontrar, documentarse, estar atentos a aprender. En breves semanas estaremos publicando una obra de uno de nuestros compañeros de líderes sindicales también, el doctor José Miguel López Cepeda, que es muy interesante y me parece que es ese pequeño manual que tendríamos que elaborar para que todo ese conocimiento que nos estás compartiendo lo tradujéramos a una actividad práctica. Y que entonces ese panorama que te preguntaba, ¿cómo lo vemos? Y lo veo porque creo que seguimos la rutina conservadora de la consulta, el cuidado del embarazo y luego el pediatra se haga cargo de lo demás. Ojalá fuera así de sencillo. Creo que meternos más allá de calidad de vida es escribir nuestra historia desde el tema de la planeación del embarazo. Abundemos un poquito más sobre el tema de planeación del embarazo y que desde la óptica tan profesional de una ginecóloga. Muchas gracias. Pues sí, realmente es algo súper, súper importante porque primero también cada vez nos embarazamos a edades mayores.
¿Por qué? Por esta situación de la globalización, de que la mujer cada vez quiere crecer más profesionalmente, quiere realizarse en estas esferas de una manera importante, pero olvidamos otras esferas, que son pues mi bienestar emocional, que son mi bienestar corporal. Y esto de prolongar o postergar la maternidad también nos lleva a tener una mayor edad, una edad cronológica mayor. Por supuesto que mi estado de salud no va a ser el mismo si yo me hubiera embarazado a los 20 que si me embarazo a los 35, a los 40. Y es algo que va a ocurrir y que tenemos que estar preparados para eso, porque es nuestra realidad actual y hay que vivirla, afrontarla de esa forma. Entonces, al yo postergar esa parte, también soy más susceptible a tener enfermedades, como que diabetes. Realmente en México la diabetes es un problema de salud pública y es algo que cada vez va a ser más frecuente, primero por nuestra predisposición genética, segundo por nuestro estilo de vida y por nuestros condicionamientos en torno a nuestra alimentación, nuestro sedentarismo, etcétera. Hipertensión, que también es cada vez más común. Obesidad, 1 de cada 3 mujeres embarazadas tienen obesidad o sobrepeso. Entonces, si yo estoy planeando embarazarme, lo ideal es que estas enfermedades estén controladas desde antes. Estamos hablando de que, pues al ser nosotros un gremio muy específico, pues tenemos una mayor posibilidad de planearlo. Entonces, si lo podemos hacer, hagámoslo. Controlemos estas enfermedades crónicas. Segundo, acudir también a un chequeo, una revisión preventiva. Si yo tengo la posibilidad de vacunarme contra el virus del papiloma humano, hacerlo, porque esto también nos previene de cáncer cervicouterino a futuro. Por otro lado, pues sí, tratar de tener una nutrición saludable, rica en omega 3. Los ácidos grasos de cadena larga, como es el omega 3, es fundamental para un adecuado funcionamiento cognitivo cerebral en general, no solo para los bebés, que ahorita pues está muy de moda, sino también para todos. Entonces, ¿qué alimentos tienen más omega 3? Todo lo que son las nueces, las espinacas, las acelgas, la lechuga, todas las verduras verdes tienen omega 3. Por otro lado, el aceite de oliva que es tan famoso, el aguacate. En cuanto a proteína, los pescaditos que son de aguas frías, como es el salmón, como son las sardinas, tratar de elegir más, optar más por estos alimentos y tratar de disminuir el consumo de carnes rojas ricas en grasas que no nos van a dar tanto beneficio. Por otro lado, lo que comentaba usted, la parte del bienestar emocional, ver cómo estoy yo, porque muchas veces también es un condicionamiento social, en donde decimos, me tengo que embarazar porque ya me están preguntando, ¿no? ¿Que para cuándo? Ya me están diciendo que me estoy quedando, ¿no? Entonces, esa parte, el nosotros saber realmente qué queremos, es importante. Muchas veces vivimos en automático y ni pensamos si realmente queremos hijos, no queremos hijos, queremos una pareja, no queremos una pareja. Entonces, todo eso hay que planearlo idealmente. Bien dicen que si quieres hacer reír a Dios, le cuentes tus planes, ¿no? Porque muchas veces las cosas no se dan como uno quiere o uno planea. Pero si está en esa posibilidad, pues preparar las condiciones. Hacer ejercicio, evitar tener sobrepeso o también desnutrición, porque también es un factor importante. Y una vez que estoy ya en el embarazo, proteger, prevenir todo tipo de infecciones. Por otro lado, también prevenir, aumentar nuestra temperatura corporal los primeros 3 meses del embarazo, porque es cuando se forma el bebé, realmente es cuando se forma. Ya después de los 3 meses se diferencian los órganos, pero los organitos están formaditos. Entonces, los primeros 3 meses son bien importantes. No tomar medicamentos que no indique el médico. Por otro lado, evitar los temazcales, saunas, vapores o que eleven nuestra temperatura corporal mayor, tratar de evitar las infecciones que también nos pueden dar fiebre y, por supuesto, pues tratar de tener un entorno un poquito más saludable y pues disfrutar la experiencia. Ahora, durante el embarazo, ¿qué podemos hacer también? Hablarle a nuestro bebé. A partir de las 24 semanas ya está bien determinado que los bebés comienzan a escuchar. Y de hecho se ha visto que los papás que le hablan a sus bebés antes del nacimiento, cuando nacen los bebés, reconocen esa voz y se tranquilizan. Los bebés que no reciben tanto estímulo auditivo, cuando nacen son bebés que no dejan de llorar porque están ansiosos, están estresados, sienten este abandono desde que son
neonatos, desde que están en naciditos. Entonces, hablarle a nuestros bebés, la música instrumental, ambiental, de relajación, también le ayudan a los bebés. Y como les decía ya, está determinado que a partir de las 24 semanas, estos bebés escuchan. Involucrar a la pareja si tenemos pareja, porque también se ha visto que este bonding de pareja nos ayuda a tener un control prenatal más adecuado, más organizado. El que también nosotros involucremos al papá en el momento del nacimiento del bebé, en el momento del también los autocuidados que se tienen que llevar, porque son roles que al final se tienen que complementar. Y no menos importante, lo que usted comentaba de la lactancia, de todas estas herramientas que ya hay para nosotros como trabajadores, porque la lactancia también tiene beneficios a nivel cerebral de los dos, no solo del bebé. La mamá, al secretar oxitocina, tiene beneficios positivos en el cerebro y de hecho se ha visto que hay cambios estructurales en el cerebro que suceden cuando las mujeres son mamás. Entonces, el que yo me permita ese espacio de dar lactancia sin verlo como un factor estresante, porque muchas veces nos presionamos tanto por dar leche que hasta se va la leche por lo mismo, por el estrés que tenemos de que es que tengo que ser una buena mamá y hasta en eso nos presionamos. Entonces, disfrutar la experiencia, tratar de estar lo más relajadas, vivir el momento presente, que es parte del fundamento del mindfulness, que es vivir el momento presente, disfrutarlo, aprender que somos seres imperfectos absolutamente todos, que todos nos podemos equivocar y para eso venimos a esta vida a crecer. Eso decía mi psiquiatra favorita, experta en tanatología, que es la doctora Elizabeth Kubler-Ross, que nos dice que venimos a esta vida a vivir para crecer. Entonces, tratar de disfrutar esa parte, no omitir los beneficios indiscutibles que tiene la lactancia y, ¿por qué no? La nutrición en los primeros 1000 días de vida es fundamental para que tengamos una adecuada salud infantil. Entonces, desde que estamos siendo mórulas, desde que estamos en ese momento, todo cuenta. Entonces, como todo cuenta, pues siempre es importante sumar hacia algo positivo, como dice usted, y no irnos hacia lo negativo, ¿no? Platícanos desde la neurobiología, el fenómeno que se da después de la inflamación, el escaso manejo de emociones y que te genera cortisol, o la mala alimentación, o todo lo contrario a lo que nos has estado recomendando que debe de darse. ¿Cómo opera, cómo funciona esa afectación neurológica en el feto? Muchas veces parte de nuestro sistema límbico, que es uno de los sistemas más arcaicos que tenemos en el cerebro, que es el que se encarga obviamente de todas las emociones, cómo reaccionamos, cómo respondemos al conflicto, se modifica. El hipotálamo, el hipocampo sobre todo, que es el hipocampo se encarga de los procesos de memoria. Entonces los bebés que nacen con mamás con mucho estrés van a tener dificultad para retener las cosas. Son bebés que nacen con problemas de aprendizaje, que tienen problemas para vivir el momento, siempre están acelerados viendo hacia el futuro, tienen problemas para recordar obviamente las experiencias previas, tienen también problemas para socializar. De hecho, se ha visto que una de las principales causas de las adicciones pues radican en eventos que suceden en la primera infancia. Entonces, lo que nosotros vivimos en la infancia tiene efectos cerebrales que trascienden a lo largo de nuestra vida. Nuestra corteza prefrontal se encarga muchas veces de ser ese freno que dice, a ver, o sea, ahorita quiero hacer pipí porque tengo ganas de hacer pipí, pero estoy dando esta conferencia, entonces no puedo ir a hacer pipí, tengo que platicar. Entonces, la corteza prefrontal inhibe, obviamente, estas necesidades básicas para poder trascender algo más cognitivo en el momento que tengo que estar. Entonces, si yo vivo todo el tiempo con cortisol, le paso ese cortisol a mi bebé, le paso adrenalina, le paso noradrenalina, pues es un bebé que va a estar acelerado todo el tiempo. Y también hay procesos metabólicos importantes. A partir de los años 80, el doctor David Barker comenzó a estudiar todos los efectos que tenía la programación fetal en las mujeres embarazadas y vio que, por ejemplo, las mamis que tienen bebés con bajo peso al nacimiento son bebés que a futuro tienen más riesgo de tener diabetes, obesidad, hipertensión. Esto también tiene una explicación neuroendocrina. ¿Qué quiere decir? Que si yo vivo con mucho cortisol,
voy a tener mis glándulas suprarrenales, que son estos gorritos que tengo arriba de los riñones, van a producir más catecolaminas, van a producir más cortisol y por ende este cortisol va a actuar en otros órganos a nivel del páncreas. Obviamente es el que produce la insulina. Voy a tener también a nivel del tejido graso, absorbemos más grasita a nivel central. Entonces se acumula esta grasita, hay resistencia a la insulina, tenemos hipercortisolismo. El cortisol, ¿qué hace? Libera glucosa a la sangre, ¿verdad? Igual que todas las catecolaminas liberan glucosa. Entonces, ¿qué voy a tener? Niveles altos de glucosa, dificultad para metabolizar esa glucosa y entonces voy a tener resistencia a la insulina. Tengo más probabilidad de tener obesidad, principalmente de tipo central. Si no duermo, no secreto hormona de crecimiento, que es la que principalmente quema la grasa del cuerpo, es una hormona lipolítica por excelencia, pues voy a tener más problemas de sobrepeso. Si a futuro, por ejemplo, vivo todo el tiempo estresado, ¿qué pasa con los vasos del cuerpo? Se dañan. ¿Por qué? Porque la sangre pasa muy rápido, lastima el endotelio, soy hipertenso y entonces también se me sube la presión por esa situación, porque todo el tiempo tengo estrés, 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 estrés. Entonces, lo que vivimos en la etapa fetal programa nuestro cuerpo para tener enfermedades cardiometabólicas a futuro, como es obesidad, hipertensión, resistencia a la insulina y el famosísimo síndrome metabólico. Voy a hacer una pequeña mezcla de algo de filosofía, algo de credos, algo de religión. La Biblia, Vicky, dice que aún antes de ser concebidos como parte de una relación sexual, Dios ya nos tenía en un lugar. Y esto me lleva al grado de que, bueno, también la gran mayoría de los embarazos, aunque no sean planeados, pero hay un concepto de una carga de emoción, de amor, de afecto, de sensaciones agradables en una relación sexual que genera en ese momento la posibilidad de la fecundación de un óvulo. Pero no hay que dejarle todo a Dios, porque si Dios nos concibió perfectos, somos seres divinos. Fíjate nada más que el hecho de no poder controlar nuestros estresores y que estos generen cortisol y derivado de malos hábitos, de un mal estilo de vida. Y a veces ni siquiera es porque estemos mal, sino porque se puede estar mejor, que debemos aprender todo esto y ayudarle a Dios a que ese ser divino concebido aún antes de estar en un evento de fecundación, ya es perfecto y que lo dejemos deteriorarse y que le afectemos su calidad de vida como infante en la primaria, en una secundaria, que luego sufren bullying o que luego el tema familiar se convierte en altos costos para medicamentos o en una disfunción familiar por quién lo cuida, quién lo atiende. Creo que es importantísimo atender esta gran investigación que haces de que todo tiene que ver con el simple hecho de cuidar o prevenir la inflamación celular. Qué interesantes. Te preguntaba yo, luego nuestro sistema de salud en México está muy deteriorado, lo hemos visto, fue desmantelado y yo veo que hay más carga otra vez hacia el ciudadano, de manera que no creo que sea tan fácil el ginecológico se dé en todo. Yo creo que todavía hay mujeres que si no tienen la seguridad social ya, pues van como evolucionando naturalmente, pero ya no tienen ese chequeo que periódicamente deberían de tener, y mucho menos esta ilustración de profundidad, pero tan básica, tan elemental que estamos platicando, Vicky. Tú en lo personal, como profesionista, y que ves esta circunstancia, ¿qué sueñas? ¿Cómo ves tu proyecto en la sociedad? Yo sueño con un México, la verdad es que amo a mi país, esa es una de las causas por las cuales también sigo aquí. Pese a todo y por las dificultades que he tenido para seguir desempeñándome en el ámbito de investigación y todo esto, porque creo que nuestras raíces, nuestro México lo merece, o sea, merecemos algo mejor. Y cierta manera creo que una de las cosas más importantes son en disminuir las diferencias, ¿no? Que
uno puede estar en una ciudad y esta misma ciudad tiene panoramas totalmente diferentes, cambiando de calle, de una calle a otra, uno se enfrenta a cosas totalmente distintas. De tal forma que creo que todos debemos por supuesto, empezar por nosotros mismos dándonos lo mejor, pero también darnos como sociedad la mejor versión que tenemos hacia los demás. Estamos a veces muy por este advenimiento de las redes sociales, la infodemia que declaró la Organización Mundial de la Salud como un problema de salud pública, porque hay ya mucha gente que da su punto de vista, su información, y en ocasiones no es tan veraz en los hechos. Muchas veces pues se confunde uno y uno se enfoca mucho en la proyección que tiene hacia afuera por la validación que van a tener los demás. Pero el que yo dé mi mejor versión en el ámbito que yo mejor conozco, creo que es lo que nos va a permitir también mejorar como sociedad, porque como sociedad estamos bien fragmentados. Y creo que también el trabajar en nosotros mismos y con los demás, hacer alianzas, fortalecernos desde lo que nosotros sabemos, porque es muy fácil, a veces me invitan para participar en foros donde yo pues no tengo mucho conocimiento del tema, ¿no? Y digo, pues es que ahí no es que no quiera ir, sino que yo qué voy a poder aportar en ese ámbito, ¿no? Aprender de cada uno lo mejor que tenemos. He tenido el privilegio y la oportunidad de trabajar con psicólogos, con nutriólogas, con obviamente personal de salud, que no es por nada ni porque me haya formado aquí desde el principio, pero en Guanajuato tenemos personal de salud de primer nivel, o sea, en serio. Entonces, de todos, absolutamente todos, he aprendido muchas cosas. Entonces, siempre el tratar de ser nuestra mejor versión desde nuestra área de expertise, desde nuestra área de conocimiento, y no solamente el conocimiento, sino a aplicarlo. Tomar en cuenta la experiencia que tienen nuestros colegas. Hay personas que me tocó la oportunidad de ver, vigilantes, que son experiencias de vida. ¿Por qué? Porque generan confianza en el paciente mientras está esperando a su familiar que salga de hospitalización, o a nuestro personal de intendencia, que es sumamente importante, que mientras está haciendo su trabajo, escucha, ¿no? Los rumores de pasillo. Y entonces transmiten todo ese conocimiento y generan esa empatía con las personas. Creo que es importante no perder de vista que estamos en una sociedad que, más allá del beneficio personal, hay que trabajar para dar lo mejor para todos, porque todos aprendemos de todos realmente. La pandemia 2020 prácticamente nos transformó. Se habla hasta de una nueva realidad, ¿no? De una nueva época. Y un dato anterior, en el año 2018, por ejemplo, se encuesta la Organización Mundial de la Salud y el tema de depresión y ansiedad era como la tercera causa de abandono laboral. Después del 20 es la número uno y sigue creciendo. Seguimos batallando en el ambiente laboral con el tema de salud mental. Yo creo que mucho podremos salvar si tomamos en consideración estos datos tan importantes. Pero, bueno, creo que no hay una política pública todavía definida. Tendremos ese campo de acción. En el tema laboral, bueno, la legislación laboral ya por igualdad comienza a generar el que podamos tener familias más integradas. Sin embargo, aquí un llamado porque los varones ya pueden reclamar algunos de los derechos que tienen las mujeres. Acabo de atender un tema de que alguien ya solicitó los 90 días que se tienen como licencia por maternidad, pero nunca lo ves en su casa, está en otro trabajo, no encontró el propósito de lo que fue eso y lo está viendo como un beneficio solamente. Y creo que ver el beneficio sin propósito es una condena. Es la condena a el fracaso personal, el fracaso institucional. Y bueno, México requiere, como bien lo dices, un país tan rico, un país rico en todos sentidos, en litorales, en selvas, en la calidad de las personas, en que tenemos un territorio hermoso, los climas son bastante proclives para el que podamos hasta sostenernos solamente de la naturaleza. Pero bueno, sin embargo, creo que nos falta el orden, nos falta la disciplina. Y hoy creo que hablamos de eso mucho,
doctora. Te agradezco el que nos des esa ilustración en función de tus datos de investigación y que traducido invitemos a nuestra comunidad a tomar conciencia de lo que es el embarazo, que lo disfruten, que lo planeen, y sobre todo que se sumen al grupo que hoy exige como una parte de, pues a lo mejor hasta de estatus, la inteligencia emocional. El ser conscientes, el vivir aquí y ahora. Dicen que mucho de pasado es depresión y mucho de futuro es ansiedad, de manera que un buen equilibrio para esto nos hará una mejor sociedad. Estaremos muy contentos de que nuestras futuras generaciones vivan como merecen vivir, como fueron concebidas aún antes de la concepción material, la concepción física, la concepción espiritual. Tal vez al final de cuentas eso es lo que es la vida también, es una experiencia espiritual, pero vivida en un territorio material y en un cuerpo. Eso es finalmente como podemos traducir la vida, y al final de cuentas muere el cuerpo, termina el tema de la función mental, pero lo que trasciende es el espíritu. Creo que esa es la parte, el saber vivir. ¿Cómo nos despedimos, doctora? Una frase que quieras tú dejarle al auditorio en la que creas que concentras todo este gran trabajo de investigación que haces. Muchas gracias. Pues yo cerraría diciendo que la clave para incidir positivamente en la humanidad es la salud perinatal. Realmente creo que lo que hacemos en la etapa perinatal impacta a lo largo de toda nuestra vida. Y finalmente la vida es muy corta, entonces hay que disfrutar el viaje porque es muy breve, se nos va rápido. Muchísimas gracias. Estuvimos con la doctora Virginia Medina Jiménez, que nos ha dejado una verdadera tarea: ver hacia el interior de las personas. Y nosotros estamos en Conexión 37 y lo nuestro es conectar, de manera que estamos en el lugar adecuado. Muchísimas gracias, doctora. Gracias a usted y gracias a todos ustedes por acompañarnos. Un privilegio estar aquí. Nos vemos en la próxima.